Estamos. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con motivo del 14 de febrero nos dimos a la tarea de lanzar un par de cafés con piquetes, bueno, resultaron dos cafés con piquetes muy relativos al amor. Y es porque esta fecha curiosamente concentraba históricamente lo que veníamos planteando aquí en esta charla. Y era que Occidente, nuestra cultura, nosotros, digamos, incorporados a esta dinámica de la historia, más sin querer que queriendo, había concentrado en dos grandes mitos su visión del amor y sus expectativas sobre el amor. Uno era la visión cristiana, representada por el amor matrimonial, el amor monogámico, de pareja, familia. Y el otro era una visión tal vez un poco anterior y obviamente pagana del amor más como un eros pasional, desmesura, intensidad. Y que curiosamente notábamos que el 14 de febrero concentraba ambas mitologías. Originalmente el 14 de febrero era dedicado a las Lupercalias paganas, que eran fiestas desenfrenadas, con una connotación erótica o sexual muy evidente. Y posteriormente parece que en el siglo V, más o menos por allí, la Iglesia decide hacer una sobreimpresión sobre esa fecha, sobre esas festividades, bloquearlas, anularlas, trasladarlas, moverlas hacia atrás para que ella quedara con un 14 de febrero representado por San Valentín, el santo que en plena guerra, contrario a los dictámenes del momento, decidió casar a todos los soldados de esa época que quisieran hacerlo. Entonces le dan a él, lo santifican y le dan la fecha a él, la estafeta, ¿no? Entonces, una misma fecha contiene dos mitos en conflicto. Tal como nosotros empezamos la charla anterior, hablando de estos dos mitos, le dedicamos primeramente el mito a la cuestión del matrimonio y terminamos, tristemente para algunos o felizmente para algunos, hablando del castillo de la pureza, ¿no? Y ahora vamos a dedicarnos a hablar del eros, ¿no? De la erótica. Pero antes de hacerlo, Carlos tiene, como digamos, un plus, algo que usted no esperaba y ni yo tampoco, o un par de poemas eróticos que nos va a compartir. Y a partir de ahí, pues ya empezaremos nuestras reflexiones sobre esta nueva modalidad del eros de la que vamos a hablar hoy. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a leer para empezar a ambientar el tema un poema y les tengo guardado otro para el final para que todavía está más, tiene sus cosas deliciosas, entonces para que vean el final y no se queden nada más con un cacho del capítulo. Vértigo. Exploro tu angostura cauteloso. La flama sube lento desde el quicio y tropieza en la cima, iterativo. Afirmas la incursión vehemente, firme, cual asceta implacable, despiadada, que pincha su figura con cilicios y exhausta, ya maltrecha, desmayada, arroja sobre el hierro las heridas. Pues bien, eso sería el comienzo y reitero más bien solicitaría a Armando que continúe con esto y luego ya yo tomo el tema. Sí, fíjense que bien pudiéramos nosotros empezar con hablando sobre esta visión del eros pasional, del eros como deseo, remontándonos un poco a la mitología griega, particularmente al banquete de Platón, donde allí Platón inaugura una reflexión muy profunda sobre el amor y Diotima, que es
una filósofa que está ahí reflexionando, una acompañante de este banquete, de esta fiesta, a Platón, da su versión sobre el amor. Y allí, en esa tertulia, se plantea el origen de Eros. Este origen de Eros tiene que ver justamente con la celebración de Afrodita, la diosa de la belleza. En su cumpleaños, todos los dioses fueron invitados a celebrarla, a festejar a la belleza. Menos uno, el dios Una, que era la diosa de la miseria, Penía. La diosa de la miseria es alguien a la que nadie queremos tener en nuestras fiestas, y evidentemente el Olimpo no iba a ser la excepción y fue excluida de la fiesta, por lo que Penía tuvo que meterse subrepticiamente a la reunión y comer de las sobras de las cosas. Ella hábilmente se movía entre las sombras, hábilmente para conseguir algo de comer. Y dentro de lo que alcanzó a ver fue a un dios excesivamente ebrio, que era el dios de la abundancia, ¿no? Y pues también abundante en alcohol y abundantemente hasta su madre, pues estaba, él ya yacía casi inconsciente en una de las mesas, y Penía tiene relaciones sexuales con él, y de esa pareja, de ese encuentro fortuito de sábado por la noche, nace Eros. Entonces Eros, dice Platón, comparte de sus padres una estructura dual, una naturaleza dual. Por un lado es pobreza, por un lado es deseo, búsqueda de algo que no se tiene, pero por el otro lado comparte también un lado divino que tiene que ver con esta plenitud, esta posesión de algo que al mismo tiempo no se tiene. Entonces la estructura del deseo es una estructura dual que tiene que ver con, digamos, este tener la presencia de una ausencia, ¿no? O la ausencia de una presencia, como lo quieran ustedes plantear. Entonces, el Eros termina descrito en este caso por Platón como una fuerza, como una energía, como una condición que justamente, curiosamente, está ligada hasta el mismo origen de la filosofía, porque la filosofía es un filos también. Es decir, es un deseo también, un deseo de saber. De toda esta situación dual, de cómo la negatividad o cómo el no ser está implicado en el ser, y que el deseo probablemente es la expresión más evidente y contundente, y además que todos experimentamos, nosotros queremos trasladar esta visión griega, este reconocimiento, ¿no? Que al final del día los griegos y los romanos y todo el paganismo no tenían, digamos, en su mentalidad un conflicto con el Eros en términos religiosos. En realidad ha habido tradiciones por todos lados en las que justamente el Eros es un medio, un vehículo para el contacto con lo sagrado, ¿no? Ustedes pueden ver ahí esculturas en la India donde se ve expresamente cuerpos en posiciones eróticas o sexuales, ¿no? El propio Cantar de los Cantares, por más que se nos diga que es una metáfora de la Iglesia y Cristo, pues en realidad es un texto erótico. Un texto erótico que a todo mundo religioso en el sentido occidental le ha causado mucho ruido preguntarse por qué en medio de la Biblia hay un texto de erotismo, tanto como por qué en medio de la Biblia hay un texto que habla con tanta virulencia en contra de Dios como es el libro de Job. Entonces, da la casualidad que esta convivencia, esta connotación que aún en el mismo Eros, ¿no? Digamos, carente y excedente en el sentido divino del término, está tanto en los griegos como en la India, esta conexión con lo sagrado. Resulta que en el cristianismo y también en la modernidad se da una desconexión entre la sacralidad y el Eros, entre el saber y el Eros. Y el Eros empieza a entenderse como una especie de impulso irracional,
Tal es el caso de Schopenhauer, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando habla del mundo como voluntad y representación, él dice la voluntad, este eros, este deseo es un deseo inconsciente, es un deseo irracional. Pero habrá otros que no. Entonces, digamos, queremos explorar ahora y que Charlie nos empecemos a plantear la cuestión de cómo este eros pasa y digamos, se expresa en esta dinámica, ¿no? Y hay dos momentos yo considero muy interesantes. Uno que tiene que ver con el asunto de este tercero en discordia que decíamos el amante, representado en este caso masculino por el Don Juan, ¿no? Como este arquetipo de una ambigüedad tremenda. Y por el otro lado, cómo la literatura erótica en el siglo XIX, en plena Revolución Francesa, en pleno nacimiento digamos, de la modernidad que empieza, ¿no? Tienen el Marqués de Sade también a un representante muy peculiar. Entonces, queremos plantearnos allí, ¿no? Donde justo, digamos, a la par de Madame Bovary, a la par de Ana Karenina y este tipo de literatura, tenemos también al Marqués de Sade, al Conde de Lautréamont, tenemos también a esta otra línea digamos, de reflexiones en torno al eros, en torno al sexo, en torno al placer, que pareciera que es el retorno de lo reprimido. ¿Cómo ves, Charlie? Pues sí, efectivamente hay el sexo, para empezar, como punto álgido del erotismo, ha sido dependiendo de las necesidades del Estado, ya sea en los regímenes, bueno, eclesiásticos, desde luego, en los monárquicos y en la República, ha tenido diferentes estatus o diferentes represiones también. O sea, Eros es una energía, en lo que a mí corresponde, que es lo que da, es lo que sería el ánima, ¿no? O lo animado, la energía que mueve al ser humano. Ya vimos también a principios del 20 que Freud dice que la energía principal es la sexual, ¿no? Ya eso es un poco adelantado ahorita el tema, pero hay épocas en las que se le considera pecado también, porque distrae a la gente, que también esto es en el siglo XVIII, XIX, distrae a la gente de lo que debe estar haciendo. Y entonces el Estado pide que la Iglesia rectifique estas conductas, porque la gente, desde luego estamos hablando de Europa, pues anda en el campo o aquí o allá y pues se la pasa en el jirinquiri, ¿no? Y no son productivos. Entonces tiene que ver con eso. Eso llega hasta la época victoriana, ¿sí? En la que hay una rigidez tremenda, ¿no? Y entre paréntesis voy a mencionar que entre los mexicas había una diosa que castigaba a la lujuria, que no se le llamaba así, pero era una diosa que a los hombres que tenían demasiado deseo sexual los asaeteaba, ¿sí? Y era un castigo que se suponía que tenían aquellos hombres que dedicaban demasiado tiempo o tenían una predilección por el sexo. O sea, también es una cuestión, curiosamente, ¿cómo se llama? Controlada por los preamericanos, ¿no?
O sea, perdón que te interrumpa, entonces esta diosa era una especie como de Cupido encabronado, ¿no? Pero No al los revés. echaba de gusto, se los madreaba por Sí, 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 excesivos. sí. O sea, los aceiteaba, digo, con eso desde luego, pues el ser aceiteado o sea, ser muerto y su paso al inframundo no era agradable, ¿no? Aunque desde luego no hay nada equivalente en el inframundo, en el Mictlán, al cielo o al infierno cristiano, ¿no? Pero sí no es una situación agradable. El sexo, el deseo, o sea, de lo que hablabas al principio, o sea, hay una cuestión de deseo, en este caso sexual. Pero el deseo vemos que también tiene que ver, pues, con todo, ¿no? O sea, el deseo no está ligado simplemente a lo sexual. Es un hambre de algo que no se tiene, lo que decía él. La necesidad y el objeto deseado, ¿no? Se necesita, hay una carencia y se necesita algo. Y entonces también, pues hay una serie de pecados capitales, llamados así por la Iglesia Católica, que tienen que ver con la lujuria, con la glotonería, con la envidia, o sea, ahorita no me acuerdo de todos, o sea, con la codicia, etcétera, y todos tienen que ver con el deseo. O sea, todos tienen que ver con el deseo. O sea, la envidia es yo deseo lo que tiene el otro y por eso mismo puedo hacerle daño, ¿no? La lujuria, pues yo creo que, o sea, algunos más o menos sabemos de qué se trata, ¿no? La codicia habla precisamente, o la avaricia habla del tener demasiado y perjudicar, o sea, todos estos pecados capitales que llevan al infierno, son una cierta forma de necesidad de control moral sobre los parroquianos, los feligreses, sobre los católicos, sobre quienes forman parte de la Iglesia Católica. Una de las situaciones es que lo prohibido, pues, hace las cosas más sabrosas, ¿no? Por lo regular le da un toque particular al deseo, ¿no? Ya veíamos también que o sea, en el siglo XIX y XX tardío todavía mexicano y 20 tardío, me estoy refiriendo por ahí de los 20 o los 30, décadas del siglo XX, sabemos que había sábanas, ¿no? Unas sábanas particulares que únicamente tenían un agujerito ahí donde se consumaba la unión, La cópula. la cópula, y que todo lo demás era lujuria. Es más, aún estando casados bajo tener ¿cómo se llama? El sacramento del matrimonio bajo la iglesia, desear y gozar del acto sexual en ese sentido cualquiera era pecado, ¿no? Era considerado como pecado. O sea, y eso también forma parte del control. O sea, hablamos hace 2 sesiones acerca del control de los cuerpos y este es un control del cuerpo. O sea, está la prohibición de que los cuerpos se unan como tales, ¿no? O sea, hay una necesidad de procreación y ahí se acaba la situación porque no hay posibilidad de nada más. Entonces también eso lleva a o sea, es una prohibición que lleva pues a las visitas a los prostíbulos, muy famosas también en las novelas del siglo XIX europeo,
y desde luego pues en México y en todo el mundo, y a la cuestión de los amantes, ¿no? Y es otra situación. Y además también como hablábamos un poco en la cuestión del amor matrimonial, o sea, por lo mismo, o sea, no se completa el deseo como tal. Entonces hay un rechazo de la mujer porque, primero, porque es madre y segunda, porque pues no se vale. En cambio, si con una prostituta, pues que es pagada, pues no hay ningún problema, ¿no? Y si tengo un amante, pues es la ocasión de apropiarme del cuerpo de la otra o del otro o de lo que sea, ¿no? El eros como deseo es prohibido. O sea, el eros es el motor del deseo, además. Es el que me lleva a conseguir, por decir de alguna manera, lo que necesito o lo que quiero, ¿no? Lo que hablabas también en la cuestión de la voluntad, que ya sería más bien una cuestión racional, ¿no? Como lo dice Nietzsche, ¿no? Pero no es así, no sé, claro, o sea, y aunque a Nietzsche tampoco le gustaba la ascética, pues se ve muy ascético en ese sentido, ¿no? O sea, limpia al deseo de las cuestiones materiales y carnales, y las carnales son todas, no nada más el sexo, comer es carnal, etcétera, ¿no? Entonces, es una cuestión también en la que priva, y eso a partir de la ilustración, además es muy curioso, ya ahorita vamos a escuchar a Armando, pero en el momento de la ilustración, que es cuando se lleva a cabo la cuestión del racionalismo como algo de lo más elevado, al mismo tiempo surge el Marqués de Sade, que como se decía es el regreso de lo reprimido. Entonces, por favor, si nos haces la plática gorda. Sí, bueno, pues exactamente, sí es justamente puede entenderse la literatura sádica como una especie de retorno de lo reprimido. Reprimido en un doble sentido, ¿no? Reprimido por la religión, como lo estamos viendo, el que pareciera, y también de alguna manera por la filosofía, por el racionalismo, por la razón. Descartes mismo decía que él tuvo que haber empezado su actividad filosófica una vez trascendidas las pasiones de la juventud, ¿no? O sea, no puedes hacer filosofía si estás asediado por este tipo de inquietudes y de intereses, ¿no? La filosofía es, pareciera que para ellos, o así lo fue, una ascética del pensamiento también, ¿no? O sea, un liberarse, un desprenderse de las cuestiones típicas comunes. Entonces, de esa doble ascética, tanto filosófica como moral, surge el texto sádico, ¿no? Surge un personaje como, digo, una cosa es el personaje, tremendamente trágico, ¿no? La vida de Marqués de Sade, y otra cosa es su literatura, ¿no? Porque estaremos todos de acuerdo en que el 95% de lo que ustedes van a leer cuando lean a Sade, Sade no lo hizo. Sade estaba en prisión. Sade no tuvo tiempo de hacer eso, o sea, eran solamente elucubraciones desde la cárcel. Lo que es la literatura sádica en realidad es una literatura que es como un retorno de lo reprimido, como un síntoma que bota, ¿no? Una vez que se cancela la posibilidad de que eso pueda ser dicho, se escribe. Y pareciera que el cuerpo sádico es la escritura. Es decir, es allí donde se establecen las tensiones, los conflictos, los abusos, los excesos, el asesinato, ¿no? Entonces, sí, el Marqués de Sade particularmente nos da a mí un ejemplo tremendo de esta enorme provocación que significaba el poner en palabras, el hacer transmitible de cierta manera lo que el deseo entrañaba en un entorno de represión, en un entorno donde una moral generaba pues todo esto que decías de la moral victoriana, todo este asunto de entender una serie de tabús muy estrictos en torno a la sexualidad,
y que sin embargo la literatura sádica era una especie como de bestseller subterráneo, ¿no? Es decir, era algo que se gozaba en secreto, algo que se corría, ¿no? Los textos de Sade, las novelas de Sade, pero para leer en la intimidad, ¿no? Provocando, ¿no? Eran textos de una tremenda provocación al hombre común. El texto sádico no está dirigido digamos, a cierto tipo de intelectuales, ¿no? El texto sádico está dirigido al hombre normal, entre comillas, ¿no? Así lo expresa Bataille, ¿no? Sade y el hombre normal. Es decir, un texto provocador, un texto en el cual ibas a identificar eso como reprimido. Eso que tú no te atrevías a decir, que lo pensabas o lo soñabas, pero que estaba puesto en operación en una especie de maquinaria impresionante de cuerpos en la obra de Sade, ¿no? Y dentro de esos está, pues, esta figura enigmática, tremenda, fascinante, que es Justine. Este personaje, ¿no? Que nos viene a plantear muchas cosas. Es decir, lo fascinante de un personaje como Justine es que nos va a mostrar no solamente un saber sobre el deseo, un reconocimiento sobre el deseo, es decir, el reconocimiento de que el deseo ahí está y de que existe. No solo eso, sino que la obra sádica, y Justine en particular, nos va a decir lo que el deseo sabe, lo que el deseo es capaz de descubrir en su propia dinámica. Y en este caso, sigue estando muy ligado a esta cuestión que hacíamos sobre esta crítica sobre el patriarcado en la familia, ¿no? Y cómo la familia perpetúa el patriarcado, ¿no? Pero en el caso de la literatura, digamos, erótica, como la de Sade, nos plantea el asunto de qué es el erotismo desde un horizonte patriarcal también. Es decir, qué es lo que el deseo sabe sobre lo femenino y cómo lo asume y cómo no. Ya dabas tú una pista de cómo el objeto del deseo, la mujer como objeto del deseo, es algo que se consume, que se apropia, que se deforma, ¿no? Entonces, Justine es un poco la metáfora de eso, es decir, una metáfora sobre el deseo, pero en un mundo masculinizado. La inmensa mayoría de los personajes a los que enfrenta Justine, pues son hombres, sacerdotes, digo, ahí va a estar como la parte crítica del deseo, porque también eso implica una subversión del orden, porque además es esto muy curioso, el orden jerárquico de la sociedad pareciera que también es correlativo a un orden moral. Es decir, los potentados, los señores, los sacerdotes, el clero, la alta sociedad es la de más altos valores. Y a medida que vas descendiendo en la escala social, vas depravándote más. Pareciera que esa especie de identificación bastante hipócrita y de doble moral, evidentemente, pero hay eso. O sea, pareciera que a mayor poder, mayor virtud, ¿no? Y cada vez que vas descendiendo en tus impotencias y en tus fracasos, la depravación se hace cada vez más grande, ¿no? Entonces, en el caso de la literatura sádica también se da este fenómeno de crítica tremenda a la sociedad, porque es el eros, lo reprimido en todos, lo que termina exhibiendo lo que en realidad es el ser humano. El texto sádico en ese sentido es importante, porque la crítica a la ilustración y la crítica a la religión se va a dar desde lo criticado, es decir, desde lo sexualmente criticado. Es decir, lo que se criticó en el pasado ahora tiene voz y voto y va a hablar. Y esa es la literatura erótica, ¿no? Entonces, no sé, ahí, Carlos, ¿qué opinas sobre esta cuestión de hasta dónde también el eros, esta narración del eros también no se exime del patriarcalismo, ¿no? Es decir, es un eros que sí critica, que sí cuestiona, pero a su vez, él mismo está sometido a una visión de las cosas, pues de carácter muy sistémico, ¿no? Es decir, violento, posesivo, es decir, tiene ahí características que al mismo que termina, digamos, en lo criticado, ¿no? Lo que él critica también termina
termina pasando en la literatura sádica. Así es. Y bueno, lo podemos ver también en el ejemplo de los 1001 días de Sodoma, de Pasolini, quienes tienen, o sea, porque al final es una cuestión erótica, perversa, como sea, pero quienes tienen el mango del sartén, pues son los poderosos, son los sacerdotes, son los gobernantes, son los militares, son los que manejan. Y también esa es otra de las cosas, y hay una cuestión que tiene que ver con con la pederastia o pederastía, como se quiera llamar. Edgar Morán hace una, ¿cómo se llama? Crónica, lo voy a decir, una historia sobre lo que era la niñez entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y en este caso de la sexualidad, los niños eran objeto sexual, eran un objeto sexual en el cual no había represión, ¿no? Él cuenta que van unas personas en un tren ahí en Europa, va una familia con un niño pequeño que llevan en medio, pasa un tipo, quien sea, le mete la mano en la bragueta al niño y le da de jalones en el pene y los papás se ríen. O sea, y es parte del patriarcalismo, es parte de lo mismo del poder del patriarca, del pater familias, lo que se hablaba también el pater familias tenía poder de vida y muerte sobre sus posesiones y sus hijos eran parte de sus posesiones y todos los demás, ¿no? Los hijos de sus sirvientes y de sus esclavos y todo el mundo, ¿no? Y en este caso o sea, viene lo mismo, es un mundo, claro, que no, o sea, una mujer no llegaba y hacía eso tampoco porque no le era permitido, pero el hombre sí. Y es una cuestión que además queda también reprimida, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? Porque eso es una investigación que hace Morán sobre las costumbres acerca de los niños en general, cómo se trataba la niñez. Y una de las situaciones es esta, además de que se les podía golpear o otras cosas. Pero sexualmente eran un objeto gratuito. Yo no digo tampoco que se les, pues que llegara este cuate y se acostara con el niño o hiciera algunas otras cosas en el tren, pero no había problema en ese sentido, ¿no? Y tenemos el caso de pastor y cuentista que es Lewis Carroll, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, que sabemos que Alicia era una niña real, ¿no? Con la que tenía una relación, no sabemos exactamente de qué tipo, no se menciona. Y también hay una cantidad de fotografías que son de su colección, en las que hay puras niñas, ¿no? Son puras niñas. Y nadie en su momento dijo nada, ¿no? O sea, no como leen este desgraciado que pedrasta, y no hay problema. No hay ningún problema con eso. O sea, y curiosamente la reina Victoria, que da nombre a la época victoriana moralista, cuando muere su marido se hace de un amante que es un escocés, que es el caballerango, ¿no? Y pues le da buena hilacha a doña Victoria, ¿no? O sea,
el doble papel, la doble moral. Es más, la reina Victoria, que es la que pone el nombre a toda esa época, se la pasa suave después de que su marido se muere. Y curiosamente esto lo platiqué en una reunión, y un tipo, pues más o menos bastante conservador, me dice, pues es que era una mujer y tenía derecho. Ya no discutí porque dije, pues con idiotas no se discute, ¿no? Perdón, pero, o sea, hay una contradicción que no se Claro, puede ver, ¿no? claro. Porque además estamos en la moda del feminismo, ¿no? Entonces, este tipo, en lugar de ver la cuestión histórica, ve todo a través de los lentes de la época actual, de la moda del Sí, no, no, feminismo, no, no entendió. y da una opinión. Bueno, entonces, eh, pues si nos puede seguir comentando cómo va esta situación. Sí, sí, decíamos, o sea, bueno, aquí se ve también una ambigüedad muy interesante sobre la figura del amante, ¿no? Decíamos, ¿no? Si hay un doble rasero, si hay una doble crítica, en este caso, por ejemplo, en el caso de Madame Bovary, cuando Emma se convierte en la amante de este viajero que llega a su pueblo, y cuando ella pide más, cuando ella pide que de amante se trascienda otra vez a una vida de pareja, a la consolidación de una relación, el amante la abandona. Es decir, ella pierde en la lógica de, de esta figura, ¿no? Entonces, surge también aquí en la literatura, y de hecho desde más atrás, ¿no? La figura justo del amante, del seductor, del dandy, diría, ¿no? La literatura del siglo XIX, ¿no? El dandy, ¿no? Y particularmente decía Ortega y Gasset que es probablemente el único arquetipo, si lo podemos llamar así, ¿no? El único arquetipo, el único legado tipológico de la literatura a la humanidad al que se le odia, en el sentido de ser un personaje al que se le desprecia, pues precisamente por esta cuestión de seducir, ¿no? Dicen algunos de engañar y de abandonar, ¿no? Pero decía Ortega Gasset, el problema con el Don Juan, pues no es que, no, es el problema con Don Juan es que sabe seducir. Y el problema de esa seducción que se sabe bien ejecutar es que no lo puedes retener, ¿no? O sea, el problema del que se queja de haber pasado por las manos de Don Juan, pues no es que la trató mal, es que no se quedó con ella, ¿no? No la eligió a ella para permanecer. Y entonces se vuelve un desgraciado, ¿no? Alguien que miente, ¿no? Es decir, que no cumplió con una promesa, con una expectativa de permanencia, ¿no? Es decir, no quiso pasar al siguiente estadio del matrimonio, ¿no? Y él se queda en este estadio previo. Hay una cuestión aquí muy tremenda también, porque Kierkegaard, que fue otro filósofo más o menos de la época, decía, ¿no?, que había tres grandes estadios en la evolución o en la comprensión de la existencia, ¿no? Que uno era el estadio estético, o sobre el placer, sobre la inmediatez, sobre la corporeidad, sobre... El segundo era un estadio ético, ¿no? En el que tú trasciendes eso y empiezas a vivir no solamente por la cuestión del placer y displacer de la vida, sino a partir de ciertos valores y ciertas categorías éticas. Y el tercero, para él, y más elevado, era el estadio religioso. Contrariamente a lo que aquí hemos estado cuestionando y criticando mucho, ¿no?, sobre hasta dónde la religión se ha encargado en diferentes modalidades de tener serios problemas, ¿no?, de represión y de detención del conocimiento o anulación del saber y este tipo de cosas. Para Kierkegaard se convierte en el estadio superior de la existencia. Y él pone en cada uno de ellos un ejemplo. Y curiosamente, el ejemplo en el estadio estético más elemental está el Don Juan, ¿no? Y allí el Don Juan se enfrenta no solamente al asunto de que solamente vive en la inmediatez, sino al problema de la sucesión. Para Kierkegaard, el problema del eros, el problema de lo erótico es la sucesión. Es decir, vivir en el
otra vez y otra vez, y ahora otra, y ahora otra, y ahora otra, y ahora otra. Diría Freud, una otra que es siempre la misma, ¿no? Pero siempre otra y otra, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue interminablemente, en eternas fiestas, ¿no? Pareciera, esa es la dinámica de Eros, ¿no? Insaciable, ¿no? Insaciable, incontrolable. Y dice Kierkegaard, el fin de eso no es la completud, sino el tedio. O sea, la cara oculta del Eros, la cara oculta es, para Kierkegaard, el tedio, el cansancio, el aburrimiento. Y eso es algo de lo que el siglo XIX va a hablar mucho, ¿no? Es decir, ya en los augurios, ¿no? Ya en los inicios, en el amanecer de la modernidad, ya había gente que empezaba a intuir que esta dinámica de lo moderno y de la industrialización iba a desembocar en el tedio en la gente. Nos iba a colocar en un tedio tremendo. Y no estaban todavía prefigurando la pandemia y estos pinches estados de depresión y de tedio que tiene la gente ahorita, pero ahí ya había algo. Ahora, yo quiero plantearte, Carlos, un asunto que está ligado a esta situación sobre el tema de la reiteración y lo erótico, y que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Es decir, ¿Qué tiene que ver con qué? con lo pornográfico, con la pornografía. Ok, sí. ¿No? Es decir, porque, digamos, una vena, un hilo, una corriente literaria que sale de aquí, y digo, hay gente que dirá que la literatura sádica es pornográfica, en un sentido a veces despectivo, a veces no. Todo dependiendo de cómo se dé esta definición de lo porno, ¿no? Pero lo interesante aquí es mostrar cómo ciertamente la pornografía es una expresión del eros, ¿no? Pero hay una disputa, volviendo a combinar reiteración y todo este asunto del patriarcalismo, en donde lo que se cuestiona es que la pornografía en realidad solo es posible o se hace posible en el imaginario masculino, ¿no? Y que ciertamente el relato pornográfico es un relato que no tiene un antes y un después, sino que solamente está asentando su sentido en la reiteración. El acto sexual como un acto reiterado y reiterable al infinito, pero que no apunta a un fin, como en el caso del matrimonio, ¿no? La reproducción, sino al simple goce de la repetición. Tampoco tiene un antes, o sea, para la pornografía importa poco quiénes son los personajes, si viven, qué fueron, sus nombres, su pasado, su rostro, sus pasiones, sus desencantos, sus gustos. Lo que condensa la pornografía es la reducción del sujeto a corporeidad, ¿no? A corporeidad y a reiteración. Entonces, digamos, es como una especie de máquina, ¿no? El relato pornográfico es una especie tiene una connotación maquinal, hasta, a veces alguien puede decir, es que no manches, ¿sabes? 2 horas, ¿no? ¿no? En pleno ejercicios y malabares, es bueno, cabrón, ¿no? Bueno, tremendamente fantasioso en ese sentido también. Entonces, ¿qué decir sobre el surgimiento, ¿no? Digamos, como réplica de esta situación histórica que estamos tratando de analizar, de lo porno, ¿no? ¿Por qué lo pornográfico se dio y se aceleró, se proliferó en una sociedad como la nuestra, ¿no? ¿Por qué lo pornográfico terminó casi apropiándose de alguna manera, ¿no? Del discurso del eros, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, la cuestión de la pornografía desde luego tiene que ver con la industrialización, ¿no? O sea, tiene que ver con la modernidad maquinal, precisamente la modernidad de la repetición, ¿no? Con la cuestión de que lo repetitivo, porque además es una cuestión, lo repetitivo es bueno, ¿no? O sea, lo repetitivo se da como se le da una paralelismo a la disciplina, que no tiene nada que ver, o sea, la disciplina personal,
no al disciplinar a alguien. O sea, tú haces esto y esto y esto hasta que lo logres. Y eso es ser productivo, y lo productivo, pues es industrial, ¿no? O sea, lo productivo tiene que ver con la industria. O con el comercio también, que pasa, o sea, se traslada al comercio en cuestión como venta, ¿no? O sea, si insistes, el vendedor es una persona insistente, reiterativa, iterativa, que está sobre, ¿sí? Y que para lograr sus resultados tiene que ser así. O sea, claro, hay otras situaciones, pero la cuestión es que el tedio, llega un momento en que el tedio y la represión llevan a la pornografía. La pornografía, pues también empieza a fines del siglo XIX, bueno, con la fotografía, ¿no? Desde luego que las pinturas pues, clásicas o de quien quieras pueden haberse usado para masturbarse, yo no sé, ¿no? Digo, Rubens aunque estuvieran gorditas, pero eran la moda, ¿no? O sea, pero ese no era el fin, pero de repente sale la fotografía, perdón, con fines pornográficos. Hay, perdón, De consumo, ¿no? de consumo, claro, de consumo, porque vende una parte de la sexualidad que tiene que ver precisamente con la fantasía, ¿sí? Y con lo reprimido. Y con lo reprimido, claro. O sea, si yo no puedo obtener un placer total, por eso antes no había pornografía, porque pues se iba lo que se iba, ¿no? O sea, la gente no andaba con medias tintas, y aunque posiblemente los guayeristas hayan existido desde tiempos de la Biblia, o veto a saber, creo que había por ahí alguno que se asomaba un agujero y veía no sé qué cosas, ¿no? No, mira, está el relato de Noé. Sí, 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 Los sí. hijos miran Ah, a sí, claro, Noé y claro. se les juzga, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Ahí está, ahí está. Pero, pero esto es una cuestión también, es una cuestión de consumo o sea, yo no, y además de la cuestión del deseo, no solo reprimido, sino fallido, ¿no? O sea, yo no puedo tener a determinado tipo de mujer que yo deseo, pero mediante el auxilio de la pornografía, yo me masturbo y me la imagino, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y más adelante, pues eso se mecaniza con el cine, ¿no? Y entonces tenemos, pues desde luego, de lo que dices, o sea, no hay cine pornográfico con argumento, ¿no? Digo, no hay un argumento, ¿no? O sea, que tú digas, pues hay una trama, y no, sino simplemente, no sé si, creo que no sigue siendo así, pero yo me acuerdo en las películas de mi tiempo, que yo las veía como una cuestión cultural, desde luego. Claro. De repente, la mujer, una señora de casa pide, le habla al plomero para que le vaya a arreglar la instalación de la cocina, que se está saliendo el agua y no sé qué, ¿no? Entonces llega el plomero, pues, que es un tipo fornido, más o menos se ve bien, y está en eso cuando de repente la señora pues se le encuera, ¿no? O se le encuera de hasta abajo y se abre, y entonces empieza la función. Y y es una cuestión precisamente repetitiva y repetitiva. O sea, a menos que, no sé, digo, gente muy especial, Marilyn Monroe, o ¿cómo se llama esta italiana? La de Malena, salían en películas pornográficas, pues no hay gran chiste, ¿no? Porque además el goce, no hay, o sea, el goce estético está fundido en el sexual, ¿sí?
sea, porque sí hay una estética, pero no es una estética depurada, digamos, ¿no? Y entonces dentro de eso se va y se llega a donde se quiere, de la manera que se quiere, porque no se puede hacer otra cosa, que es la pornografía. Digo, que es la masturbación, ¿no? Y el imaginar que estoy acostándome con Juana o Chana o la peruana, ¿no? O sea, que yo estoy haciendo eso con la mujer que me gusta. Ahora, la pornografía efectivamente es una cuestión masculina, ¿no? O sea, hablamos el otro día, o sea, la famosa revista Playboy, que es la que inaugura todo este rollo, y luego sale la película esta apologética del que hacía Penthouse, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que le hacen un juicio y gana porque no sé qué cosas, ¿no? Pero la cuestión es que la pornografía efectivamente es para el público masculino, ¿no? Llegado un momento, pues algún abusado se le ocurre apoyar al feminismo y saca una revista que se llama Playgirl, ¿no? En donde salen hombres un poco más underground que el Playboy, pero salen hombres con el pene de fuera y una serie de cosas, ¿no? Y en poses muy sugestivas, pero las mujeres no lo ven, sí, porque iba a decir lo leen, pero pues no hay lectura, ¿no? Sino que los homosexuales, otra vez un público masculino, es el que adquiere todo ese material. Pero la pornografía en las mujeres se da de otra manera. La pornografía en las mujeres se da con la novela rosa. Es muy curioso, o sea, bueno, pero es que además hay otra cosa que tiene que ver, aunque no parezca, ¿no? O sea, los hombres somos más de la vista, ¿sí? Y las mujeres más del oído o la palabra, ¿no? Y en este caso es la palabra escrita, porque son novelas rosas en las que cuentan los sinsabores de mujeres que tienen a galanes y no sé qué, y entonces los logran y los deslogran, y hay toda una trama ahí muy curiosa en la que la mujer participa como, por eso tan tanto éxito. O sea, el otro día hablaba de esta Corín Tellado, ¿no? Creo que se llamaba Secretos del Corazón, una de las revistas, no sé qué, y llegó a ser más leída que la Biblia, ¿no? Y le dijo, no me acuerdo, te dije Vargas Llosa o alguien que, pues tú lo que quieras, maestro, pero a mí me han leído, y además para la época, ¿no? 40 y tantas millones de personas o más, ¿no? Y de mujeres, pues, ¿no? Y a ti, pues, te habrán leído 5,000 gentes, ¿no? O sea, la pornografía tiene que ver, al fin y al cabo, con el deseo, otra vez, ¿no? Regresamos al eros y regresamos al deseo. Y el deseo en la cuestión sexual o también porque la novela rosa tiene que ver sobre todo con el romance, ¿sí? El romance es un romance aparentemente muy conservador y muy fresa, y tiene que ver precisamente con que el hombre se quede, pero el hombre no se queda. Es curiosísimo, ¿no? Porque el hombre por lo regular o sea, siempre hay algo que aleja al hombre, y la mujer se queda anhelando lo que pudo haber sido y todo eso, ¿no? Entonces, hay que ver que la mujer también es una admiradora del Don Juan, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, la mujer, o cierto tipo de mujeres, en casos son cómplices de Don Juan. Es decir, no hay ninguna mujer que diga, yo me enamoré de ti por imbécil, ¿no? No, pues definitivamente, y además... Aunque lo haya sido, aunque realmente haya sido un imbécil, pero realmente ella se enamora de algo que ella idealizó, que algo que lo atrajo. Sí, que idealizó, sí, que tiene un algo que la sedujo, ¿no? De alguna manera. Exactamente, porque además las mujeres
identifican al hombre que tiene mujeres o sea, que se ve mujeriego, ¿no? Que tiene éxito de alguna manera. Digo, posiblemente no está acostando con todas, pero es el galán o es el que tiene buen verbo o lo que tú quieras, que está sobre las mujeres y las mujeres lo desean por lo mismo, ¿no? O sea, es una situación curiosa. En el caso de, bueno, en el caso del Don Juan, se determina más o menos de una manera aproximada que el Don Juan es un tipo que desea a la madre. O sea, tiene que ver con el Edipo. Entonces, en las familias donde la madre es muy fuerte porque, o sea, hay una carencia de padre, puede estar, pero no está porque no tiene una presencia fuerte. Y hay una mujer que, como dice Jung, tiene el ánimos muy, muy colocado. Tienen dos variantes. Se pueden volver o mujeriegos o se pueden volver homosexuales. Digo, no es una ley así que pácatelas, ¿no? Pero, ya lo veremos en el lugar sin límites, ¿no? Cuando esos dos caminos se encuentran, ¿no? Pero... Sí. O sea, y esa es la cuestión. Y además, curiosamente, Don Juan tiene una psicología bisexual que rechaza la parte homosexual, ¿no? Pero es atraído por ella y a la vez es atraído y a la vez, desde luego, confirma su machismo con la posesión de mujeres, con la repetición. O sea, es como una colección, ¿no? Y al fin y al cabo, es un adicto como cualquiera, ¿no? En otro nivel, en otra situación. Pero Don Juan es un adicto. Es un hombre que no puede estar sin mujeres, y que a la vez las rechaza y que de repente puede ver a un hombre atractivo y le gusta, pero lo niega, ¿no? O sea, y en cambio las mujeres no tienen, bueno, por lo regular no tienen ese problema. Ven a una mujer, digo, a menos que la esté viendo el marido o el novio, ¿no? Ven a una mujer guapa o lo que, mira qué guapa está esa, ¿no? Qué bruto, ¿no? O sea, yo he oído a mujer decir de actrices, ¿no? O sea, qué guapa, qué bruto, ¿no? Y uno no ve a Alain Delon o a no sé quién o a Brad Pitt y dice, ay, qué hombrazo, ¿no? Digo, pues, ¿cómo? ¿Sí? Digo, no hay tal, mira, sí, es buen tipo, ¿no? Está musculoso, pero pues nada de que, ¿qué tal, no? Y menos aún se admite que uno pueda admirar a otro hombre por su físico, por su atracción, por su sex appeal, como decían antes, o por lo que sea, ¿no? No hay forma. Sí, no hay forma. Y eso es parte de lo patriarcal y del machismo, que son dos cosas muy similares, pero diferentes, muy diferentes. O sea, por lo regular, el patriarca, el que vive en una sociedad patriarcal como es el español, por ejemplo, que digamos es muy latino, que no tiene que ver, pero bueno, puede ser muy machista, ¿sí? El español es muy machista. En cambio, el mexicano es muy machista, pero no es patriarcal. Aunque tengas, ¿cómo se llama? Actitudes similares en ciertas cosas, ¿no? ¿Sí? O sea, el rey, la canción de José Alfredo, que además es un tipo, esa canción en lo particular a mí nunca me gustó, pero es un tipo al que yo admiré o admiro por ciertas canciones que tiene. Es esa situación, yo soy el macho aquí, cabrón, ¿sí?
Y a mí nadie me dice que no, porque sigo siendo el rey. Sí, Pero sí, no es el rey patriarca, es el sí, rey macho. pero también dice la canción, yo sé bien que estoy afuera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, O sea, es un rey destronado. sí, sí, sí. O sea, sí, es un rey destronado, es un rey que no es, al fin y al cabo. O sea, que ni siquiera es. O sea, él grita que es un rey porque no lo es. ¿Sí? O Que sea, necesita reconocimiento, dirán. un tipo que es rey no se la pasa diciendo, pero sigo siendo el rey. O sea, pues no hay tal, ¿no? O sea, es el rey y se acabó. Es un poco como una especie como de salinismo pedorro, ¿no? Pero sí, 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 ya medio al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, yo quisiera ahí agregar algunas cosas que me parece que un poco como el Eros, un Eros que fue definido o como se está terminando expresando es muy similar, mano, a una especie de, de actividad que termina cancelando la alteridad. Alguna vez llegué a escuchar, a leer a un escritor, Manuel Ballesteros, que decía que tal vez la literatura erótica, pornográfica, a la manera del Marqués de Sade, era la constatación de una especie de metafísica del otro imposible. Es decir, que la reiteración de la que estamos hablando no era solamente la reiteración mecánica de la objetivación del otro, sino que también era la reiteración porque había un afán metafísico insatisfecho. El afán metafísico insatisfecho de llegar al otro y no alcanzarlo. Y entonces llevas, digamos, a la consumación ese deseo de quererlo tomar, de quererlo aprender, de quererlo traer hacia ti, pero en ese acto eres capaz hasta de matarlo, de ahogarlo, de suprimirlo, de destruirlo hasta simbólicamente, ¿no? O sea, físicamente también y simbólicamente, ¿no? Pero justamente es porque hay un deseo metafísico de alteridad, de trascendencia, que quiere llegar al otro y que jamás llega, ¿no? Y esta dialéctica de deseo del otro y muerte se ve, digámoslo, hasta en el cristianismo, o sea, hasta en la cruz de Cristo, ¿no? ¿No? Es decir, la constatación del sacrificio, ¿no? El único modo de accesar a lo sagrado es el sacrificio, ¿no? Entonces, toda una cultura sacrificial, y pareciera que en el texto sádico, los personajes, en esta lectura que hacen Ballesteros, pareciera que esta idea de que al final terminan asesinados, muertos, ¿no? Muertas, es esta constatación de una especie como de trascendencia metafísica inconclusa y perversa, ¿no? Pero también hay otros que van a decir, no, lo que pasa allí es justamente al modo cartesiano, ¿no? De que fuera del yo no hay más que objetos. Y en realidad el problema del deseo es que no tiene exterioridad. Es decir, es la concepción del deseo digamos, en esta visión de esta erótica, pues, que estamos siguiendo y que está yéndose en términos como muy solipsistas. Es decir, muy en la idea de que fuera de sí, sí, de la reiteración de sí mismo, como decíamos, muy masturbatorio el asunto, que fuera de sí no hay otro. Fuera de sí no hay otro. Fuera del yo, el yo no reconoce en esta erótica pervertida, el yo no reconoce a un otro yo. El yo reconoce en la dinámica del deseo un objeto que te va a satisfacer, alguien que está a tu disposición para que tú lo poseas. Es la dinámica de la posesión permanente, ¿no? Y de la desposesión de eso, ¿no? Y del desecho, ¿no? Y evidentemente de una soledad brutal en consecuencia, ¿no? Es decir, si el yo es soberano, pues es un soberano que vive en la soledad absoluta, porque no puede compartir el trono con nadie más, ¿no? Ahora, yo quisiera que esta cuestión que estamos viendo, ¿no? Sobre cómo también el Eros también estaba desembocado en una serie de problemas muy graves, muy serios, muy complicados. Y lo queríamos ya para cerrar esta sesión, también trasladarlo en una reflexión sobre una película fascinante, igual que El Castillo de la Pureza, que es Lugar sin Límites, ¿no?
El lugar sin límites, que es el lugar del eros, ¿no? El lugar sin límites. O donde los límites se transgreden. O donde los límites se exhiben, ¿no? Como en su función de transgresión, ¿no? Porque al final del día, todos conocemos la historia, los que no la conozcan, ¿no? Todo empieza cuando una mujer recibe la apuesta de un hombre de poder seducir a un homosexual, ¿no? De reconvertirlo por una noche, ¿no? Y romper el límite del homosexual y traerlo a lo masculino y seducirlo, ¿no? Evidentemente ahí hay una inversión muy, muy interesante de esto que estamos diciendo, porque en este caso es la japonesa la que termina teniendo la función de hombre seductor, es el Don Juan femenino, ¿no? Femenino que seduce a un homosexual, ¿no? Y está muy cabrón, porque dentro de esto que hemos estado platicando de cómo se masculinizó, cómo se, digamos, todo un discurso falocéntrico muy cabrón de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Sobre la erótica y sobre la manera en cómo el imaginario también genera hasta sus expectativas, ¿no? No lo mencionamos así expresamente, pero claro que todo este culto, ¿no? A la cirugía plástica y eso corresponde a este imaginario masculino que más parecen hoy las mujeres que se operan en exceso a estas caricaturas, ¿te acuerdas? De los años 80, ¿no? Donde se veían, ¿no? Súper exuberantes, las mujeres con unos senos enormes y unas nalgas impresionantes, ¿no? Pero eran caricaturas. Pero ahora se están encarnando, esas caricaturas están cobrando vida, ¿no? En ciertas personas que tienden al exceso como una forma de estética, ¿no? Y resulta entonces que este homosexual, ¿no? Le dice a esta mujer, y ahí confiesa algo tremendo, mano. O sea, tremendo, tremendo, tremendo. Él dice que se niega a ser hombre porque se niega a ser violento. Y le dice, estoy a gusto contigo porque yo sé que tú no me vas a lastimar, ¿no? O sea, cuando ella lo empieza a acariciar, lo empieza a seducir y él se deja apapachar, ¿no? Él se deja amar, él se deja querer. O sea, yo veo en él más el deseo de amor, en el sentido de afecto, de protección, de consuelo, de empatía, y que ella pues va en un sentido distinto. Pues la tragedia empieza allí, ¿no? La tragedia empieza allí y la tragedia empieza justamente en esta figura ambigua, fascinante, llena de odio y de deseo, que es la Manuela, ¿no? El homosexual, el travesti, el hombre vestido de mujer, que es objeto de odio y repulsión de todo el pueblo y particularmente de un macho, ¿no? De un Don Juan, que cada vez que se embriaga y cada vez que regresa a ese pueblo, no solamente busca a sus mujeres, sino busca a la Manuela secretamente, ¿no? ¿Qué decir de esa cuestión? Porque según lo que tú estabas mencionando, Carlos, hay una conexión muy interesante entre la reiteración del macho y el deseo homosexual, ¿no? Hay algo allí no muy claro ¿no? Pero si hiciéramos una secuencia de los machos y los seductores y los Don Juanes del cine mexicano, ¿no? Empezando por las patoaventuras de Pedro Infante, ¿no? Arturo de Córdoba, y nos vamos siguiendo así, ¿no? ¿No? Todos los clásicos, Luis Aguilar, Armendáriz, ¿no? Todos los clásicos seductores, ¿no? Pasando hasta por los de los años 80, Andrés García y todo esto. Hasta llegar a esa escena de Pancho, donde Pancho está exhibiendo una secuencia del macho mexicano homosexual. ¿Qué onda con esa conexión? Es que hay o sea, el macho mexicano y el macho, sobre todo seductor, no, hay una especie de esquizofrenia. O sea, es una cuestión digo, el macho no es un esquizofrénico necesariamente, pero hay una cuestión esquizoide, ¿sí? En la que no define muy bien quién es, porque de eso se trata, o sea, ¿dónde está el yo plantado? ¿Sí? En la parte masculina o en la parte femenina. Todos, como dijo Jung, tenemos una parte, bueno,
y otros, no sé, hay una parte femenina y una parte masculina. Pero en este caso no hay un cruce en la diferenciación y hay una atracción por el cariño del padre. Sí, es muy curioso, por tener y por dominar, o sea, y hay una venganza sobre el padre porque no es un padre fuerte. Entonces la Manuela, que es un hombre vestido de mujer, homosexual o lo que sea, es la figura del padre que tiene un ánima muy grande, que se comporta como mujer, que muchas veces es hasta más cariñoso que la madre. A veces, ¿no? Sucede. Aunque pueda ser incluso machista, hay ciertas actitudes de ese tipo. Y no tiene y además hay otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con Lacan, que es el exceso de goce. Y que tiene que ver, desde luego, con Sade, y que tiene que ver con Pancho, ¿no? O sea, con el macho homosexual, que es el exceso de goce. El exceso de goce, en el exceso de goce de una manera muy pedestre, se define al dolor. Sin dolor no hay goce. O sea, hay que llegar a una parte chocante, dolorosa, que puede ser la parte sádica física, ¿sí? O que puede ser una parte mental, psicológica o moral del individuo, en la que tiene que tener ese enfrentamiento para tener el goce, pero no puede. O sea, bueno, en el caso de Lugar Sin Límites, pues no llega, ¿no? Porque por el final, ¿no? Por el final que se tiene. Pero hay una dualidad muy fuerte en el machismo entre una madre fuerte y un padre débil, femenino, ¿sí? En México se da todo el tiempo, ¿no? Y es parte del problema de identificación que tenemos, por lo menos los mestizos, ¿sí? Yo no digo que entre los indígenas o los criollos o lo que sea no se dé, pero eso es repetitivo, ¿no? Es repetitivo. Y tiene que ver también con con la fuga, ¿no? O sea, toda fuga produce dolor, porque por la transgresión. O sea, yo no conozco y hemos conocido gente que ha asesinado, ¿sí? Y lo hemos visto en películas y lo hemos oído de la gente que ha luchado en guerras, que haya matado a otro con cierto placer, pero que carga con un dolor brutal. O sea, esa es la situación, y la situación es que el Lugar Sin Límites, al fin y al cabo, es una metáfora del no lugar, del no soy de aquí ni soy de allá, ¿sí? Por eso es el Lugar Sin Límites, o sea, no soy de aquí ni soy de allá, es el no lugar, o sea, no tengo piso, no tengo piso, y ese es un desorden también de la personalidad que se da en el macho, ¿no? De hecho, El macho, perdóname que te interrumpa, pero eso del no lugar, digo, da para mucho, ¿no? Pero en el sentido de, se ve, o sea, la desolación del pueblo, la desolación del lugar, el abandono absoluto en el que estás. Tú dices, ¿cómo es posible que quieras poner un prostíbulo aquí en medio de la nada, cabrón? En el no lugar, cabrón. en el no lugar, exactamente. Y es que el no lugar pues es la metáfora, al fin y al cabo, del mexicano. Bueno, que quién sabe quién será el mexicano. Estoy trabajando en un libro acerca de la historia de México y tiene que ver, ¿no? O sea, ¿quién es mexicano, ¿no? Yo soy mexicano, como decía en cierta forma Paz, ¿no? En el Laberinto de la Soledad,
¡Viva México, cabrones! Y glu, glu, y el 16 de septiembre y una serie de situaciones así en la fiesta, pero si tú eres mexicano, yo no soy mexicano, yo no me identifico contigo, nosotros somos mexicanos. Es un no lugar. Es una desidentidad y una no pertenencia. ¿Sí? Es un transitivo, ¿no? El no lugar también es Sí, un transitivo. O sea, algo es un que... transitivo y es una lucha constante en el que yo peleo por definir mi personalidad, ¿sí? Mi personalidad psicológica hablando. Ya vamos a dejarnos de, digo, desde luego tiene que ver con el sexo, ¿no? O con el género, como le llaman ahora, ¿no? Pero la situación es que yo no sé dónde estoy parado, ¿sí? O sea, hay un vacío sobre el que yo estoy caminando y que es el no lugar, o sea, es el lugar donde yo estoy, pero no estoy, ¿no? O sea, y por eso la iteración que mencionabas. O sea, hay que ser reiterativo para tener, ¿no? Lo que no puedes tener. O sea, poseer lo que no se puede poseer, lo que estabas hablando. O sea, ese es porque además yo lo que, o sea, yo lo que quiero, lo estoy diciendo en sentido psicológico figurado, es poseer a mi madre, cabrón. Y yo no puedo poseer a mi madre. Y si la poseo de alguna forma, o ella me posee, ya hace chingo. ¿Sí? Y eso, o sea, yo he visto individuos en los que ha sucedido eso, y es tan o más cabrón que la violación del padre, la violación de la madre, ¿no? O el haber obtenido a la madre sexualmente de alguna manera. O sea, es una cuestión muy dura. Es una cuestión muy dura que tiene que ver con tabús arquetípicos, por una parte, pero que tiene que ver con la ley y con la moral, ¿no? Con una moral religiosa muy fuerte, ¿no? Y además es otra de las cosas, ¿no? O sea, Pero además perdón que te interrumpa, ¿no? Pero es una metáfora también, una expresión psicoanalítica que también lleva al reconocimiento de que todos estamos presos en la dinámica de un deseo interminable. claro, Ahora, el pedo de esta descripción de un deseo interminable es que justamente se ajusta perfecto a un sistema que requiere a seres deseantes interminablemente que ahora se conviertan en consumidores inabarcables y deseantes permanentes, ¿no? claro, ¿No? claro. O sea, embona perfecto, cabrón. O sea, la Sí, construcción de este sujeto, ¿no? Esto que venimos platicando, de este Eros que termina creando sus figuras, sus contradicciones, que termina también estableciendo un punto ciego absoluto, que es la figura de la madre como el objeto de deseo último y por lo tanto imposible, ¿no? ajá, O sea, ¿no? Al final del día termina generando una imagen del ser humano como un ser deseante al infinito, por lo tanto consumidor al infinito, ¿no? Al que se le tiene sí, que estar reasignando esa función y ese papel permanentemente, ¿no? Y creando sí, objetos de consumo permanente, ¿no? sí. Porque además el placer del consumo es muy fugaz, ¿no? Y es lo mismo estar con una mujer o sea, el orgasmo es fugaz, cabrón. O sea, y además es, lo que habíamos hablado es una muerte, que le llaman muerte chiquita, o sea, el yo se difumina, cabrón, vale madre, ¿no? Desaparece. Así Y es. bueno, no sé, digo, se puede hablar. Sí. Lo que pasa es que al principio, ahora sí van a disculpar, pero andaba yo medio bastante pendejo y ahorita ya agarré vuelo, pero ya terminamos. Sí, o sea, Ya vamos de bajada. es Oye, que es, pero digo, no, aquí habría simplemente que acotar, ¿no? Para una reflexión de los que nos escuchan y de nosotros mismos después, nosotros seguiremos platicando a lo mejor de esto, de cómo esta distinción también freudiana, ¿no? Del eros y del tánatos, ¿no? uh-huh, Termina otra vez conectándose. En realidad, eso tal vez es algo de lo que sabe, ¿no? Es claro, decir, esta conexión del eros y la muerte.
claro. Otra decías, el orgasmo como una especie de muerte pequeña, una muerte instantánea, ¿no? La supresión del yo, ¿no? Y Y que curiosamente en la película eh, termina, y muy hábilmente, ¿no? Pancho no se suicida cuando su cuñado lo ve besándose con la Manuela, ¿no? Pancho, digamos, objetiva su contradicción y apela a lo que la Manuela le provoca, culpando a la Manuela y castigándola a ella por lo que él siente, ¿no? claro, Pero termina en muerte, sí. ¿no? Termina en muerte, ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí, sí. qué fue de Pancho después de eso? Nunca lo vamos a saber, ¿no? No, no, Después de no, la muerte de la no. Manuela, ¿no? Pero algo de él murió también allí. No, claro, claro, claro. No, o Murió, sea, mucho de lo que murió en él es la honestidad, cabrón. La eso, incapacidad de reconocerse, cabrón. eso, eso, ¿No? eso. Porque mató a Es su cierto, espejo, cabrón. claro. Algo que quieras agregar de Sí, pues el poema. el poema, que se llama Recato y dice así: tu pubis articula con mi boca, nuestros labios dialogan elocuentes. Muerdo suave la vulva, conmovido, degusto su licor acidulado. Mi lengua coquetea con tu retoño, hinchado de placer y de congoja. Te prendes a mi nuca, poseída. Yo develo tu enigma en el orgasmo. Ahí, hasta ahí. Eso es todo. Amigos. Oye, Hey. pues qué maravilla, ¿no? O sea, al final del día, hablar nosotros del amor y del eros en este sentido, ¿no? Y sus aporías, sus complejidades también, pero también Ajá, es su fascinación. Y creo que cerrar con un poema erótico es también articular, ¿no? De alguna manera, cómo esto imposible, cómo este deseo, cómo esta condición de trascendencia que es el deseo erótico en el ser humano, ¿no? Forzosamente, como en el religioso, ajá, forzosamente requiere de la metáfora para ser, así es. ¿no? Es decir, tal vez la manera de trascender la repetición al infinito que termina reduciendo todo a lo mismo, sea la metáfora. Es decir, Ujú, tal vez el antídoto pues a esta cuestión del eros sea volver a poetizar el eros, ¿no? así es, Volverlo a hacer una dimensión creativa, uh-huh, ¿no? Que nos reinvente y que nos permita seguirnos reconociendo, así ¿no? es. Ya seguiremos hablando sobre estos objetos, seres malditos, ¿no? Del eros y de la sociedad, ¿no? Que encarnan estas contradicciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, algún día seguramente vamos a hablar de estas identidades sobre la discusión sexo-género, ¿no? Y todo lo que implica. La Sí, sí. construcción de estas identidades y a dónde nos ha llevado también todo este serie de cosas. Pero les agradecemos a todos mucho, mucho que hayan estado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes. Les damos muchas gracias a todos por sus likes, por sus visitas. Ojalá nos sigan a seguir difundiendo estas reflexiones, que se sumen a estas reflexiones. No estaría mal si alguno igual quisiera, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Que nos escuche también en algún momento participar con nosotros y que nos diga, oye, a mí me gustaría estar en un café con Piquete con ustedes hablando de algo. Pues también, ¿no? Estamos abiertos. Ha estado Miriam con nosotros y también va a estar, seguramente van a estar otras personas más que tenemos pensado invitar también, además de Miriam, ¿no? Que es nuestra invitada especial hasta este momento, ¿no? Que nos ha acompañado, pero queremos también invitar a otras personas. Entonces, eh, pues quita y más adelante se haga esto una tertulia, ¿no? Que tal vez podamos ser más interlocutores hablando y discutiendo estos temas. Por lo mientras, Carlos y yo les damos muchas gracias a todos por este tiempo y nos vemos el próximo lunes. Bye.